Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FACU. A continuación arrancamos con la subdivisión de la que habíamos hablado de la corrosión según su naturaleza. En primer lugar vamos a ver la corrosión húmeda. Empezaremos entonces definiendo esto. ¿Cuándo se da la corrosión húmeda? Cuando un metal es sumergido en un electrolito homogéneo. Bien, el metal, como se puede ver en el gráfico, produce iones positivos que pasan a la solución, mientras que en el metal aparecen cargas negativas. ¿Ok? Y en este interactuar entre las cargas positivas y los iones positivos y las cargas negativas, bien, existe un equilibrio dinámico. Bien, supongamos que ponemos una barra de zinc en una solución ácida, bien, en la que se generan estas reacciones anódicas, bien, donde se generan las reacciones anódicas se gasta, y donde se generan las reacciones catódicas, bien, aumenta el volumen del material. Ya vamos a ver un poco más adelante. Bueno, aunque ahora es un muy buen momento y esto lo saltamos un ratito. Fíjense por ejemplo en este caso, bien, esta sería una corrosión electroquímica, bien, o galvánica. Bien, este metal, el que es más electronegativo, se oxida dando lugar a su progresivo deterioro. Fíjense ustedes, y desprendimiento. ¿Ok? Entonces este material que es más electronegativo, bien, se deteriora y desprende. ¿Ok? La carga de electrones, bien, sigue este camino hasta este otro material. Bueno, esta membrana es una división cualquiera. Bien, entonces lo que podemos ver acá es que ocurren dos reacciones: una anódica acá, donde se pierden electrones de valencia y se forman cationes que pasan al electrolito, y en la otra se genera una reacción catódica, donde la disolución del metal ya se ve impedida. ¿Sí? Fíjense que acá no hay ningún desprendimiento. ¿Ok? Tengan en cuenta que antes de irnos de esta serie galvánica o esta pila, es que el potencial entre el metal y el electrolito no es mensurable, bien, pero sí entre dos especies metálicas sumergidas en el mismo electrolito, conectadas eléctricamente entre sí, como tenemos ahí. Tenemos dos metales sumergidos en el mismo electrolito, bien, y lo que estamos viendo es cómo pasa el flujo de electrones, en este caso del más electronegativo hacia el menos electronegativo. ¿Ok? Ahí es como se desprende este. En este caso, lo que está ocurriendo ocurre en el mismo medio y en el mismo material. Fíjense que acá se desprende de lo que sería el ánodo, bien, y en algún caso, bueno, en este no se ve, pero más adelante vamos a ver, empieza a aumentar volumen
donde está el cátodo. Bien, ese volumen correspondería a la oxidación. Ok, entonces para que ocurra una corrosión electroquímica o húmeda, tiene que ocurrir básicamente esto: que haya un ánodo, un cátodo, una circulación de electrones, un desgaste en el ánodo y un acumulamiento de óxido en el cátodo. Bien, no necesariamente el ánodo y el cátodo permanecen fijos. Bien, esto es un ida y venida de ánodos y cátodos. Por ello es que la corrosión, al menos la uniforme, bien, ocurre en toda la superficie. Ya vamos a ver más adelante las distintas corrosiones y ahí se van a entender varias otras cuestiones. Bien, algo que tenemos que recordar es que la carga neta es nula, ¿sí? La velocidad de ambas reacciones es iguales y los electrones generados en el ánodo son consumidos en el cátodo. Bien, ok. Hay otras dos formas de corrosión electroquímica que vamos a ver ahora. La primera es la corrosión por heterogeneidad del metal, bien, que se conforma por su diferente naturaleza, bien, ya sean heterogeneidades físicas o heterogeneidades químicas. Bien, el material contiene microánodos y microcátodos en cortocircuito. Entonces, si se sumerge este electrodo en un electrolito, se produce un proceso electroquímico donde los ánodos resultan corroídos, como ya habíamos visto. Bien, ahí están los microánodos y microcátodos. ¿Ok? También tenemos heterogeneidad del reactivo de ataque. El que recién vimos es la heterogeneidad del metal, y ahora el reactivo de ataque. En primer lugar tenemos porque la solución no está aireada, o sea, hay un estancamiento, bien, de la solución. ¿Okay? Esta ocurre, como dijimos, a ver, vamos a tratar de darle lectura, digamos, al gráfico y de esta manera identificar lo que ocurre. Bien, en la superficie se forma una doble capa a través de la cual el oxígeno es difundido. Bien, en la superficie del metal primero, y luego este forma oxidrilos en la solución. Bien, fíjense que en la parte exterior del metal se tornará la carga menos negativa, mientras que en la región inferior se establece una circulación de electrones, bien, desde los ánodos hasta los cátodos, que correspondería a la parte menos negativa, que se encuentra en contacto directo con el oxígeno y no con la solución. Entonces esto hace que se desgaste en la zona anódica, bien, y se forme, digamos, la corrosión en la zona catódica. Bien. En segundo lugar, tenemos la solución aireada uniforme, ¿bien? Que sería esta. En este caso el cátodo aparece donde está el oxígeno y este toca al metal. ¿Ok? Y de esta manera entonces se corroe todo el material. ¿Bien? Fíjense aquí que en el grafiquito
lo que conforma el ánodo, bien, es esta zona, bien, y lo que conforma el cátodo es lo que está directamente en contacto con el oxígeno. Bueno, muy bien. Ahora fíjense, ¿cuáles son los productos entonces de esta corrosión? Lo que surge de esta corrosión son el gas, ahí está mejor. Bien. Los productos entonces de la corrosión, como decíamos, acá me surgió una duda con esto, se desprende como gas, se disuelve, se forma un film insoluble adherente y se forma un compuesto insoluble no adherente y su disposición es decisiva para controlar justamente la velocidad de la corrosión, refiriéndonos a la formación de este film insoluble. Bien, veamos por ejemplo qué ocurre con esta gota. Nuevamente vemos la presencia de ánodos y cátodos y cómo en la zona más interior, digamos, de la gota se genera ahí un ánodo, ¿sí? Y en la zona más exterior un cátodo, y en esta circulación de electrones del ánodo al cátodo se produce el óxido. Bueno, muy bien. Ahora, este film, nuevamente, del que habíamos hablado hace un segundo, pero es este film, el insoluble adherente. Fíjense que el compuesto, el que es no adherente, es justamente aquello que se descascara cuando nosotros estamos en presencia de un material que ha sido oxidado. Sin embargo, el film que es adherente y no se sale, ¿bien?, se llama capa pasivadora, y a esto que ocurre se llama pasivación. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que se genera una capa de óxido metálico adherente, bien compacto en la superficie del metal, que de alguna manera impide que prosiga la corrosión de este metal, bien, porque impide el contacto entre el metal y el oxígeno. Bien, y esto genera un aumento en la resistencia química, bien, de los metales que se encuentran con esta capa pasivadora. Hay algunos que, por ejemplo el aluminio, crean una que es muy finita, bien, y compacta, y en cambio también el cobre o el níquel, el cromo, el hierro, bien, el hierro por su lado justamente no produce esta capa finita. Sí produce una capa, pero no finita como para que la proteja, igual que por ejemplo su capa al aluminio, ¿no? Una capa pasivadora del aluminio. Bien, en el aluminio esta capa es muy delgada, mientras que en el hierro no lo es. Ok, eso sería entonces la corrosión húmeda. Con esto estaríamos terminando este video. Sin embargo, en consideración del video que habíamos visto antes, bien, vamos a adoptar como un poco la idea de hacer un resumen muy rapidito de lo que hemos visto. Lo que se ha desarrollado en este video es la corrosión por solución húmeda, corrosión húmeda, perdón, no por solución húmeda, sino corrosión húmeda. ¿Bien? A esta le hemos llamado electroquímica. Ocurre entonces cuando un material es sumergido, cuando un metal, mejor dicho, es sumergido en un electrolito homogéneo. Se desprendían entonces del metal iones positivos, y en el metal quedaban entonces digamos cargas negativas. Bien, esto generaba en el metal reacciones. Bien, a esto le llamamos serie galvánica. Luego esta sería
nuestra pila galvánica, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que habíamos visto era a dos metales distintos, bien, en el mismo electrolito, y lo que hacíamos era ver cómo fluían los electrones del que era menos electronegativo al más del metal más electronegativo al menos electronegativo, ¿eh? De esta manera podíamos medir su potencial. Veíamos cómo el más electronegativo se oxidaba, bien, y esto daba lugar al desprendimiento justamente por la corrosión. Bien, lo que se formaba entonces era en el material que era zinc, ¿bien?, una reacción anódica. Bueno, luego habíamos visto un pequeño diagrama donde nuestro mismo zinc, bien, actuaba como ánodo y cátodo. Veíamos cómo la circulación de electrones era desde el ánodo al cátodo, era el mismo material dentro de un electrolito, y cómo interactuaba. Bien, entonces básicamente tenemos una corrosión húmeda, la interacción entre el ánodo y el cátodo, el flujo de electrones. Este material se encuentra en un electrolito y debido a ello es que ocurre la oxidación. Habíamos visto las otras dos formas de corrosión electroquímica, que es la heterogeneidad del metal y la heterogeneidad del reactivo de ataque. Cuando mencionamos la heterogeneidad del metal, habíamos visto que esta se da por heterogeneidades físicas o químicas, bien, hablando del material, ¿no? Habíamos visto que el material, bien, ya sea por sus impurezas, por su composición, etcétera, tenía microánodos y microcátodos. Estos se encontraban en cortocircuito, bien, y al sumergirse en un electrolito se producía este proceso electroquímico de corrosión. Bien, cuando hablamos de la heterogeneidad del reactivo de ataque, lo que veíamos era que la solución no estaba aireada, bien, y en particular vimos este grafiquito, a ver si lo encontramos otra vez, ahí está, bien, donde veíamos que en la superficie teníamos oxígeno. Este oxígeno se difundía primero a la superficie del metal y luego con el electrolito se formaban ahí hidróxidos, bien, en la parte menos de menos contacto con el oxígeno se generaba la parte los ánodos, digamos, y en la parte con más contacto con el oxígeno se formaban los cátodos. Esto generaba la circulación de electrones nuevamente y así la corrosión. Bien, y teníamos también dentro de la heterogeneidad del reactivo de ataque esta solución aireada uniforme, en este caso, donde la parte que se encuentra en contacto directo con el oxígeno funciona de cátodo y zonas que se encuentran como cubiertas, ¿no?, hacen la vez de ánodo, y de esta manera ocurre la circulación de electrones y ocurre entonces la oxidación. Bien, habíamos visto la gotita, que básicamente es el mismo proceso, y habíamos definido la pasivación como la creación de una capa protectora, bien, y compacta sobre el metal. Entonces esto es todo para este video. Recuerden visitarnos para rafaelmenu.blogspot.com. Chao.